Bienvenidos una vez más a vuestro espacio favorito para desentrañar los misterios y las novedades del mundo de las celebridades, ese universo que a veces parece sacado de la más fascinante de las novelas. Hoy, mis queridos amigos, nos adentramos en un torbellino de emociones, de rumores que han sido confirmados, y de una noticia que, les aseguro, ha paralizado las redes sociales y los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy, con fecha del 8 de diciembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir, es simplemente impactante. Es el tipo de revelación que nos hace creer de nuevo en los cuentos de hadas modernos, o quizás, que nos enseña que algunas historias de amor simplemente necesitan tiempo para florecer plenamente y a su propio ritmo. Antes de sumergirnos de lleno en este bombazo que ha redefinido lo que creíamos saber sobre dos de las estrellas más rutilantes de la televisión turca, si eres nuevo por aquí o si ya eres parte de nuestra increíble comunidad pero aún no lo has hecho, te invito con todo mi corazón a que le des al botón de suscribirte, que actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, que te quedes hasta el final para desentrañar cada detalle de este suceso que sin duda marcará un antes y un después. Ustedes lo saben, no es un secreto para nadie. Desde que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en la icónica serie Erkenci-Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador, o El Hombre Pájaro, el mundo entero quedó hipnotizado. La química entre ellos era, para decirlo suavemente, explosiva. Trascendía la pantalla, se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada uno de esos abrazos tan intensos que compartían sus personajes, Candibit y Sanemane. Y claro, como suele ocurrir cuando dos actores conectan de una manera tan profunda y orgánica, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en aparecer. De hecho, se convirtieron en el pan de cada día para sus millones de fans, quienes, con una devoción casi religiosa, empezaron a crear un movimiento imparable, el de los Candem, ese acrónimo que unía sus nombres y representaba la esperanza de que el amor de ficción se volviera realidad. Durante años ambos actores, con una profesionalidad inquebrantable, mantuvieron una postura de hermetismo, negando cualquier tipo de relación que fuera más allá de una sólida amistad y un profundo respeto profesional. Can Yaman, con su característica franqueza, siempre habló de Demet como una compañera excepcional, una actriz talentosa con la que conectaba artísticamente como con pocas personas. Demet, por su parte, siempre elogió la disciplina y el carisma de Can, subrayando la comodidad y la fluidez que existía entre ellos en el set. Pero, ¿quién podía creer del todo esas palabras cuando la evidencia en pantalla era tan abrumadora? Los fans, armados con capturas de pantalla, vídeos de detrás de cámaras y análisis de gestos sutiles, estaban convencidos de que había algo más, un fuego latente esperando el momento de encenderse. Se aferraban a cada pequeña interacción, a cada guiño, a cada risa compartida, como pruebas irrefutables de su teoría. Y la verdad es que con la perspectiva del 8 de diciembre de 2025 podemos decir que tenían razón, que su intuición, esa conexión casi telepática con sus ídolos, no les falló. Tras el final de Erkenci-Kuş, la vida y las carreras de Can y Demet tomaron caminos aparentemente distintos. Can Yaman se lanzó a una meteórica carrera internacional, estableciéndose en Italia y protagonizando proyectos de gran envergadura que lo llevaron a ser reconocido como una estrella global. Su imagen cambió, su estilo se sofisticó y su vida personal, aunque siempre bajo el ojo público, parecía enfocada en sus ambiciones profesionales y en romances que para los Candem-shippers más acérrimos nunca terminaban de convencer. Siempre había una sombra, una sensación de que Can no estaba entregado al 100%, al menos no de la misma manera que parecía estarlo Sanem con Candibit. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y versátiles de su generación. También tuvo sus relaciones mediáticas, su matrimonio, su divorcio y en cada paso, los fans de Candem se preguntaban si no era Can Yaman el hombre que realmente ocupaba su corazón, aunque fuera de forma platónica o, como ahora sabemos, de forma muy real y muy secreta. La esperanza de un reencuentro profesional o personal siempre estuvo ahí, latente como un murmullo constante en las redes sociales. Cada vez que uno de ellos mencionaba al otro en una entrevista, por breve que fuera, se desataba la euforia. Cada vez que se les veía en el mismo evento, aunque fuera de lejos, la especulación se disparaba. Era una historia de amor no confirmada que vivía en el imaginario colectivo de millones, alimentada por la nostalgia de Erkenci-Kuş y la innegable química que dejaron grabada en la memoria de todos. Y así transcurrieron los años, con Can y Demet viviendo sus vidas, cosechando éxitos individuales,
pero siempre con el fantasma de su conexión flotando en el aire. Los más escépticos habían perdido la fe, otros simplemente habían asumido que la magia era solo de la pantalla, pero una minoría tenaz y esperanzada, nunca se rindió. Y entonces llegó el año 2025. Los rumores sobre un posible reencuentro en algún proyecto comenzaron a sonar con más fuerza que nunca. Se hablaba de una serie para una plataforma digital, de una película. Pero nada se confirmaba. La prensa turca, siempre atenta, notaba pequeños detalles, una coincidencia de ubicaciones en sus historias de Instagram, aunque fueran borradas rápidamente, el mismo tipo de café en una foto de Can que días después aparecía en la mesa de Demet, un brillo particular en sus ojos al ser preguntados por separado sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Eran pistas sutiles, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, pero para los Kandem detectives, eran migas de pan que llevaban a una única conclusión. La tensión en el ambiente mediático era palpable. Se sentía que algo grande estaba por venir, pero nadie, absolutamente nadie, podía prever la magnitud de lo que se anunciaría. Y así llegamos al 8 de diciembre de 2025. La mañana comenzó con una serie de publicaciones coordinadas que hicieron estallar Internet. Primero fue una imagen en las cuentas oficiales de Instagram de ambos actores, publicada exactamente al mismo segundo. Una fotografía artística en blanco y negro, donde se les veía entrelazando las manos, con anillos muy discretos brillando en sus dedos. Sus rostros, aunque no se veían con claridad, transmitían una paz y una felicidad inmensas. La imagen venía acompañada de un texto idéntico en turco, inglés e italiano. Después de muchos años de un amor cultivado en la discreción y el respeto mutuo, hemos decidido compartir con ustedes nuestra mayor felicidad. Sí, los rumores eran ciertos. Nuestra historia comenzó mucho antes de lo que se imaginan, y hoy, 8 de diciembre de 2025, con el corazón lleno de amor y gratitud, anunciamos nuestro compromiso. El cuento de Can y Sanem era solo el comienzo. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Con amor, Can y Demet. Impactante. La noticia se propagó como un incendio forestal. En cuestión de minutos, las etiquetas almohadilla Kandem, almohadilla Can llaman de Demet Özdemir y almohadilla historia de amor verdadera eran tendencia mundial. Las redes sociales colapsaron. Los mensajes de felicitación, las lágrimas de alegría, las exclamaciones de él lo sabía, inundaron cada plataforma. No era solo un anuncio, era la vindicación de años de fe de una base de fans que nunca perdió la esperanza. Era la confirmación de que esa magia que vieron en pantalla era real, que el amor, a veces simplemente elige el camino más largo y silencioso antes de revelarse al mundo. Más tarde ese mismo día, un comunicado conjunto, emitido por sus respectivas agencias de representación, confirmaba los detalles. Habían estado en una relación intermitente y secreta durante casi 7 años. 7 años, imagínense. Desde poco después de finalizar Erkencicus. La presión mediática, sus carreras en ascenso y el deseo genuino de proteger algo tan íntimo de la vorágine pública, los llevó a tomar la difícil decisión de mantener su romance en la más estricta confidencialidad. Hubo momentos de separación, sí, como en cualquier relación, pero la conexión entre ellos era tan profunda que siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Su historia de amor era una montaña rusa de emociones, de desafíos, de crecimiento personal y mutuo, lejos de los focos, en la tranquilidad de sus vidas privadas. Ha sido un viaje increíble, declaraba Can Yaman en una exclusiva digital publicada por una importante revista italiana esa misma tarde. Demet es el sol en mi vida. Es mi compañera, mi mejor amiga, mi refugio. Decidimos esperar el momento correcto, un momento en el que ambos nos sintiéramos lo suficientemente fuertes y seguros como para abrir esta parte tan sagrada de nuestras vidas al mundo. No fue fácil, pero sabíamos que este amor valía cada sacrificio. Demet Özdemir, en la versión turca de la misma revista, añadía con una sonrisa que se adivinaba a través del texto: Can es mi alma gemela. Siempre lo ha sido. La química que teníamos en Erkencicus era real porque lo que sentíamos el uno por el otro era real. Elegimos el silencio por amor, para proteger lo nuestro de la opinión pública, de las presiones. Hoy hemos decidido que es momento de compartir nuestra alegría, nuestra verdad, con aquellos que siempre nos han apoyado. La revelación no solo impactó por la noticia en sí, sino por el hecho de que habían logrado mantenerla en secreto durante tanto tiempo en una industria tan escrutada como la del entretenimiento.
Esto solo añadió al misticismo y al respeto por su decisión. Demostraron que incluso en el mundo de las celebridades, la privacidad es posible si hay una voluntad férrea de protegerla. Y ahora, al hacerla pública, no solo confirmaron su amor, sino que también compartieron una lección valiosa sobre la importancia de la autenticidad y el tiempo perfecto. Las reacciones de otros colegas no se hicieron esperar. Actores, directores y productores que trabajaron con ellos inundaron sus redes sociales con mensajes de cariño y felicitaciones. Siempre lo supe, bromeó una actriz cercana a ambos. Verlos juntos era como presenciar un torbellino de amor y pasión. Me alegra que finalmente lo compartan con el mundo. Los medios internacionales se hicieron eco de la noticia con titulares que hablaban de el regreso del cuento de hadas de la televisión turca, la pareja de oro que todos esperaban, y el amor que desafió al tiempo y a la fama. ¿Qué significa esto para el futuro de Can Yaman y de Mehmet Özdemir? Pues, mis queridos amigos, las posibilidades son infinitas y emocionantes. La confirmación de su relación y compromiso no solo solidifica su estatus como dos de las figuras más influyentes del entretenimiento global, sino que también abre la puerta a un sinfín de especulaciones y sueños para sus fans. Veremos un nuevo proyecto juntos ahora que no tienen nada que ocultar. Será su matrimonio el evento del año 2026. Lo que sí es seguro es que su historia de amor, que nació entre cámaras y guiones y floreció en la discreción, ahora se convierte en un símbolo de esperanza para muchos. Demuestra que algunas conexiones están destinadas a ser, sin importar los obstáculos o el paso del tiempo. Y es un testamento al poder de la fe de los fans, de su capacidad para ver más allá de lo evidente y creer en la magia. Este 8 de diciembre de 2025 pasará a la historia como el día en que dos estrellas, que por años jugaron con la imaginación de millones, finalmente abrieron la puerta a su verdad, una verdad mucho más hermosa y conmovedora de lo que cualquiera hubiera podido inventar. Es la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, una pareja que eligió el amor por encima de todo, que lo cultivó en secreto, y que hoy, con orgullo, lo comparte con un mundo que los ama y que por fin, ve su sueño hecho realidad. En resumen, lo que Can Yaman y Mehmet Özdemir nos han revelado este 8 de diciembre de 2025 es mucho más que una simple noticia de compromiso, es la culminación de una historia de amor que nació en la pantalla, se forjó en el silencio y floreció en la vida real, guardada con celo y ahora compartida con el mundo. Es la prueba de que el amor verdadero, a veces, elige el camino más largo y discreto, pero que al final, siempre encuentra la manera de salir a la luz y deslumbrar a todos. Su valentía al mantener su relación privada durante tantos años y su decisión de compartir su felicidad ahora nos dejan una lección sobre la paciencia, la privacidad y la fuerza de un vínculo que trasciende las expectativas. Gracias de verdad por haberme acompañado en este viaje a través de una de las noticias más conmovedoras y esperadas del año. Ha sido un honor compartir con ustedes esta historia que estoy seguro, resonará en muchos corazones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se esperaban esta noticia? ¿Qué significa para ustedes esta confirmación de un amor tan largamente rumoreado? ¿Creen que es el comienzo de una nueva etapa aún más brillante para ellos? Dejen todos sus pensamientos, sus teorías y sus emociones en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer su punto de vista. Cada uno de sus mensajes es una joya para nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado compartirlo con todos ustedes, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y con todos aquellos fans de Candem que conozcan, hagamos que esta noticia llegue a cada rincón del planeta. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades, sorpresas e historias fascinantes que tenemos preparadas para ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las historias. Un abrazo enorme y nos vemos pronto con más entretenimiento y mucha intriga. Cuídense.